Muy buenas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. De verdad que es un placer recibirlos en cada uno de los webinars que hacemos mensualmente. Aquí estamos con el doctor Mario Víquez, él es especialista en ginecología y obstetricia y bueno, ya es como parte de la familia porque nos regala mucho de su conocimiento y de su agenda para, ¿verdad?, hacer estas charlas que son tan provechosas para todos ustedes. Buenos días, más bien muchas gracias a todos por la participación y sobre todo pedirles disculpas por la espera. Ahí. Ok, bueno, de nuevo gracias por la invitación en un tema pues en realidad tan importante para nosotros en el área de ginecología y sobre todo lo que corresponde a la parte de la histerectomía, una de las cirugías que más realizamos, ¿verdad? Y sobre todo que tiene una gran repercusión en la educación que le damos al paciente para saber cuál es su vida después de la misma, ¿verdad? Y muchas veces la justificación del por qué la vamos a realizar. Entonces vamos a hablar un poquito tal vez de los mitos de la esterectomía para aclarar la importancia que tiene y sobre todo el beneficio que le va a dar a los pacientes. Entonces, vamos a definir un poco durante la charla lo que es la histerectomía, por qué hacemos la histerectomía, o sea, cuáles son las causas que nos llevan realmente a hacer este procedimiento, los tipos, ¿verdad? Sobre todo, hacer una diferencia importante en que cuando hablamos de tipos de histerectomía son los abordajes que vamos a tener. Vamos a hacer una, tal vez una participación diferente donde vamos a hacer las preguntas más frecuentes que pues hoy en día con la ayuda de múltiples buscadores me dio la tarea de ver cuáles son aquellas preguntas más relacionadas con el tema y entonces para contestarlas y luego hablar un poquito nada más de las conclusiones y después el espacio de las preguntas. Entonces, básicamente, lo que es la histerectomía se va a definir como la extracción del útero, ¿verdad? Que puede incluir lo que sería la extracción completa del útero y el cuello del útero o bien solamente parcial. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos el tipo de la histerectomía, de cuánto vamos a quitar, todo esto que estamos viendo acá en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto sería el útero, esto van a ser lo que son las trompas y esto sería los ovarios. Entonces, muy importante aclarar que cuando nosotros decimos histerectomía es solamente quitar el útero, ¿ok? Quitar los ovarios tiene otro nombre que es la oforectomía. Entonces, no significan lo mismo. Y después nosotros podemos quitar solamente una parte, en este caso el útero, y se deja el cuello, esto sería una subtotal. Lo que sería una total sería quitar todo el cuello, entonces hay que quitar una partecita de esta porción superior, que esto es la vagina, ¿de acuerdo? Y entonces después tenemos lo que es una histerectomía radical, que esa histerectomía radical es cuando usualmente se hace por algún tipo de procedimiento, de algún problema o una patología, usualmente asociada a cáncer de cuello uterino. Entonces aquí lo que se tiene que eliminar es el útero, pero se quita también lo que es parte de vagina, ¿de acuerdo? Ahora, muy importante cuando queremos ver las causas de que por qué vamos a quitar el útero, usualmente el útero lo vamos a quitar básicamente porque tenga alguna alteración en su arquitectura normal, que esté provocando alguna alteración como dolor, sangrados, etc. Pero, repito, específicamente entonces todo esto sería el útero, estos serían las trompas y estos son los ovarios y quitar eso son conceptos diferentes. Entonces, ¿por qué podemos quitar un útero? Básicamente por uno de los más famosos que son los fibromas o la palabra que son miomas o leiomiomas, en donde van a ser unos tumores, ¿verdad? Benignos del útero. La palabra tumor significa masa o pelota, ¿verdad? En donde el útero tiene unas células que es de músculo, sufre una mutación y se van dando la aparición de estas masas. Una de cada tres mujeres puede tener la presencia de miomas. La gran diferencia de los miomas para llegar a que sea necesario quitar el útero es dependiendo de lo que serían los síntomas. Entonces, podemos tener miomas muy grandes, ¿verdad? Que es una justificación para quitarlos, o por el hecho de que producen dolor, o bien que tengamos miomas tal vez de pequeño tamaño, pero que se proyectan
hacia lo que sería la parte interna del útero, donde está el endometrio, que es lo que se descama todos los meses y las mujeres ven como menstruación. Y entonces esto lo que está provocando básicamente es un sangrado. Ahora, podemos tener también otras causas, como por ejemplo endometriosis, que la endometriosis va a ser el endometrio, que repito, es la capita que se escamó todos los meses, que crece aquí, básicamente se proyecta hacia las trompas y empieza a crecer fuera del útero. Entonces, esto lo que hace es que ese tejido se empieza a adherir a ciertas estructuras, produciendo dolor. También podemos tener pacientes que, por ejemplo, después de cierto tipo de trabajos o lo más frecuente, después de los partos, entonces el útero creció, la parte pélvica se tuvo que distender y conforme van pasando los años va perdiendo la elasticidad, esa capacidad que tiene el útero de estar en su posición correcta y entonces básicamente lo que pasa es que el útero está aquí en una posición normal y se prolapsa, o sea, se sale, ¿verdad? A través de lo que sería la vagina. Y luego vamos a tener también lesiones que podríamos tener en el útero o en el cuello, ¿verdad? Que son lesiones de tipo malignas, algún tumor que tenga un mal aspecto en el sentido de que por ultrasonido tiene mucha vascularidad o que también durante la evaluación del Papa Nicolau sale alguna alteración, se hacen estudios adicionales y se determina que la paciente tiene un cáncer del cuello de útero, entonces hay que quitar todo el útero en sí. Esas son usualmente las principales causas por las que vamos a realizar la histerectomía. Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de abordaje de cómo se puede quitar el útero. ¿Ok? Entonces, uno de los más utilizados en años anteriores era la histerectomía abdominal. Eso básicamente es hacer una herida a nivel abdominal y por medio de la herida, entonces se ingresa, ¿verdad? Y se quita el útero. Esto usualmente lo que va a permitir es una manipulación de las estructuras para que el cirujano pueda tal vez tocar de una manera más fácil algunas cosas, pero sí es una cirugía que está en desuso por los otros tipos de abordajes que existen. Ahora, tenemos lo que es la histerectomía laparoscópica, que hoy en día es una de las que más utilizamos, de la más recomendada por el acceso, la tecnología que tenemos en la parte de instrumental y sobre todo por la resolución que tiene para el paciente que es sumamente adecuada. Y luego tenemos lo que sería la esterectomía vaginal. Entonces aquí básicamente lo que estamos representando, sería la parte de la vagina en donde el útero cuando ya está prolapsado, o sea que el útero se está saliendo, permite traccionarlo y hacer la cirugía, ¿verdad? Básicamente quitando los diferentes ligamentos que la sostienen y entonces se logra hacer una extracción desde el punto de vista vaginal, repito, usualmente asociado a las pacientes que tienen un prolapso uterino. Entonces, cuando nosotros vamos a definir cuál va a ser el tipo de ruta o el tipo de histerectomía que vamos a realizar, va a depender del tamaño que tenga el útero, ¿de acuerdo? Si son úteros muy grandes, va a ser un poco difícil hacer la extracción desde el punto de vista vaginal. Si son para explorar algún otro tipo de patologías o algún otro tipo de enfermedades en el diagnóstico, pues por ejemplo la cirugía vaginal no va a ser la ideal porque vamos a tener que explorar lo que está por encima del útero y el acceso vaginal va a quedar limitado. Si la paciente tiene, por ejemplo, alguna cirugía previa, por ejemplo, cesáreas, ¿verdad? Que entonces hace que hayan adherencias, esto es porque como se hicieron cirugías anteriormente, hace que pueda pegarse o adherirse de una manera muy fuerte lo que es, por ejemplo, la vejiga con el útero. Entonces, eso también puede limitar el acceso. Las comorbilidades que tenga la paciente, ¿verdad? Si una paciente, por ejemplo, es una paciente diabética, es una paciente hipertensa con diferentes características o una paciente obesa, entonces también ahí puede ser que limite cualquiera de los tipos de accesos que podamos tener. Y usualmente también, por ejemplo, en las pacientes que tienen un prolapso, entonces hay un descenso del útero, pero también puede haber un descenso de la vejiga.
Entonces, a la hora que se retira el útero, se puede hacer una corrección del prolapso de vejiga que tenga en ese momento con las diferentes técnicas, ya sea subir la vejiga o ya sea colocar, por ejemplo, lo que se llama un sling, ¿verdad? O diferentes tipos de mallas, con el objetivo, ¿verdad? De que entonces esto va a subir también esa parte del piso pélvico. Ahora, preguntas más frecuentes que usualmente nosotros podemos ver a la hora de que me van a quitar el útero, porque entonces ya sabemos qué cosas tengo que tener para que justifiquen. Ahora bien, una vez voy a ver todas las alternativas que tenemos para hacer la esterectomía y dependiendo de las características que tenga la paciente, vamos a definir la ruta. Entonces, una de las preguntas más frecuentes es cuáles son los riesgos de una esterectomía. Entonces, es importante entender que el retiro del útero es una cirugía mayor, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar de todo un equipo médico y sobre todo la parte de anestesiología. Entonces, es una cirugía que se realiza en sala de operaciones, ¿verdad? Lo cual siempre recomendamos que sea una sala de operaciones que vaya a cumplir todos los requisitos y todas las necesidades que se tienen y ojalá que estén certificadas con el objetivo de darle la mejor atención al paciente. Entonces vamos a tener reacciones, por ejemplo, a la parte de anestesia, que son reacciones alérgicas a los medicamentos. Podemos tener, al ser muchas veces dependiendo del tipo, una anestesia general, entonces podemos tener problemas respiratorios, puede haber un sangrado, ¿verdad? El útero tiene una gran cantidad de vasos que van a llegar para darle ese flujo sanguíneo necesario para cumplir las funciones y la principal función que va a tener va a ser tener esa capacidad de que se pueda formar un embarazo. Podemos tener infecciones después del procedimiento. Si yo tengo el útero, ¿verdad? Y hay diferentes estructuras, como por ejemplo lo que es vejiga o lo que es intestino, que eso lo vamos a ver en un video al final. Entonces podemos lesionar vejiga, podemos lesionar recto también, o sea, lo que es un daño a estructuras abdominales, usualmente vecinas o que estén pegadas, molestias después de la histerectomía a lo que son las relaciones sexuales, una dificultad al orinar en algunas ocasiones también se describe, dolor en la zona pélvica, una trombosis, que eso es porque se formó una coagulación tanto en las piernas como a nivel de los pulmones por la falta de deambulación después de la cirugía en el paciente. Entonces, es una lista grande, ¿verdad? Sin embargo, estas complicaciones tienen una tasa, usualmente se van a presentar en menos del 5% de los pacientes, siempre y cuando uno vaya a cumplir todo. Y muchas de estas complicaciones van a depender del tipo de abordaje, o sea, el tipo de histerectomía que vamos a hacer, si es una abdominal, si es una laparoscópica o si es una vaginal. Hoy en día se cuentan también con tipos como la cirugía robótica o también cirugías endoscópicas, ¿verdad? Que es meter una camarita, pero que se hace a través de la, de la vagina, ¿verdad? Tienen un avance, ¿verdad? Pero en realidad las tres principales serían esas. Ahora, ¿cómo es la recuperación después de una histerectomía? Entonces, la recuperación va a depender del tipo de histerectomía o la técnica que se haya utilizado. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver que la histerectomía abdominal, ¿verdad? Como tenemos que hacer una incisión, usualmente de alrededor de unos 15 centímetros, y tenemos que utilizar dispositivos que separan la pared, entonces eso produce dolor. Entonces la recuperación de una histerectomía abdominal usualmente es de un mes de 4 a 6 semanas. Por ejemplo, la cirugía vaginal va a tener una recuperación más rápida de 3 a 4 semanas. Pero por ejemplo, la cirugía laparoscópica, al tener menos impacto desde el punto de vista invasivo, ya sea tracción, heridas, etcétera, entonces vamos a tener una recuperación más rápida de 2 a 4 semanas. Entonces, cada vez que se hace el tipo de histerectomía, siempre se le va a explicar al paciente que su recuperación va a ser más rápida dependiendo del tipo, pero siempre respetar, ¿verdad? Que es un procedimiento grande y que necesitamos un tiempo de reposo donde idealmente no vayan a hacer esfuerzos ni levantar cosas pesadas, que eso es más de 10 kilos, por ejemplo, en las primeras 6 semanas para que tengamos la mejor recuperación. Ahora, ¿cuándo se puede volver a tener relaciones sexuales después de una esterectomía? Entonces, estamos retirando
el útero, pero no estamos quitando lo que es la capacidad de tener relaciones. Eso es muy, muy importante. Ahora, como se eliminó el útero, entonces lo que va a quedar en la parte superior, ¿verdad? Va a ser la vagina, eso se le llama cúpula. Entonces la cúpula, como se tiene que suturar, ¿verdad? Para que entonces ese espacio vaya a quedar cerrado, hay que darle tiempo a que esa sutura vaya a tener una cicatrización adecuada. Y usualmente tenemos que esperar de 4 a 6 semanas para tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque entonces si ese tejido no tiene una recuperación adecuada y al momento de la penetración produce un trauma, puede inflamarlo y hacer que su recuperación vaya a ser un poco errática. ¿Ok? Ahora, ¿cómo afecta la histerectomía en cuanto a lo que son las relaciones sexuales? En realidad es poco probable que la histerectomía vaya a tener algo en relación a que vaya a empeorar las relaciones sexuales. Y esto es porque se han hecho estudios desde hace muchos años desde el punto de vista del estado de ánimo y la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿qué es algo importante recalcar? Cuando yo tengo un estilo de vida donde yo tengo un útero que, por ejemplo, tiene miomas, me produce sangrado, tengo que estar haciendo memogramas porque me da anemia, tomar hierro, tengo accidentes por los mismos sangrados, tengo sangrados de un mes o tengo sangrados durante las relaciones, entonces, a la hora que la paciente se le quita el útero, más bien vamos a tener una ganancia en su calidad de vida. Y usualmente eso no es algo que le duró un mes. Hay pacientes que pueden tener 5 años, 10 años con este tipo de patologías. Entonces, claro, cuando más bien se les quita el sangrado o se les quita esta patología, van a tener una recuperación en su estado de ánimo enorme. Entonces, de ahí que cuando tienen relaciones sexuales, van a tener una gran mejoría. Entonces, por eso muchas veces tenemos que ver esos aspectos. Ahora, si se le quitara a la paciente, ¿verdad? Lo que es el útero, pero se le quitaron los ovarios, entonces vamos a provocar una menopausia. En este caso, una menopausia va a ser el cese de las hormonas en cierto tiempo de la vida y usualmente también lo definimos como pasar de una etapa reproductiva a una etapa reproductiva y en el momento en que la paciente tiene un cese de su menstruación por un año, se le llama menopausia. Pero si yo a la paciente le quito los ovarios, le estoy quitando la capacidad de tener hormonas. Entonces, por supuesto que esto va a afectar de manera negativa, en donde hay que darle una terapia de reemplazo hormonal a la paciente. Sin embargo, esta terapia de reemplazo hormonal va a ser efectiva para que entonces la paciente no vaya a tener ninguna limitante o faltante de hormonas y pueda seguir una vida de manera normal. Pero sí es importante que el tipo de cirugía o el tipo de técnica que vayamos a utilizar va a ser una de las más importantes a la hora de tener alguna afectación, lo que se llama también dispareunia, que es el dolor durante las relaciones, con respecto a la relación entre histerectomía y problemas de relaciones. Entonces, el menor riesgo lo vamos a ver con la cirugía laparoscópica o la histerectomía laparoscópica. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad nosotros tenemos que usar dispositivos que vamos a extender la vagina, entonces vamos a tener menor tejido que se va a quitar de la vagina y entonces así es más fácil quitar el útero. Entonces, por lo tanto, la paciente va a tener una mejor recuperación y vamos a tener menos complicaciones de ese tipo. La cirugía abdominal es una cirugía más agresiva, ¿verdad? Y la cirugía vaginal muchas veces se hace a ciegas, entonces no podemos cuantificar la cantidad de tejido que se quitó y también que se quita en muchas ocasiones se hace por tracción. Entonces eso podría ser el justificante de los diferentes estudios que se han hecho. Entonces, aquí lo que estoy mostrando básicamente es una imagen de cómo se realiza usualmente a través vaginal una histerectomía laparoscópica. Entonces, lo que estamos utilizando se llama un manipulador uterino. Entonces, la histerectomía laparoscópica necesita del cirujano principal, de un cirujano asistente en la parte abdominal, pero también de otro cirujano asistente que va a estar a nivel vaginal para que entonces lo que está realizando con esto que se llama un manipulador uterino es introducirlo para aislar el cuello del útero. El cuello del útero sería esto y lo está aislando a nivel de una copa para que entonces se pueda cortar el tejido y así extraerlo. Lo que pasa es que esto se realiza con eh, una presión hacia la cavidad abdominal. Entonces se tiene que presionar
el manipulador, entonces se estira la vagina. Y entonces al estirar la vagina, con esto vamos a lograr que este, tengamos una longitud vaginal óptima, ¿verdad? Entonces también recordar que lo que son las relaciones sexuales y la importancia que tiene el orgasmo en la mujer va a ser por la presencia de múltiples contracciones, tanto a nivel del útero, el cuello y vagina. Entonces, si tenemos mayor tejido a nivel vaginal que se logró preservar durante la cirugía, eso es lo que también muchos expertos eh, sugieren que es el justificante del por qué no se va a alterar en ningún momento la relación sexual durante la histerectomía laparoscópica. ¿Ok? Entonces, la histerectomía afecta las hormonas y la menopausia, como mencioné anteriormente. Si solamente quitamos el útero, ¿queda la histerectomía? No. Pero si se quitaron los ovarios, esto por el hecho de que se hizo una salpingoforectomía, en este caso que se están quitando trompas y ovarios, entonces eso sí va a tener un impacto negativo en las hormonas y va a provocar una menopausia en ese momento para la paciente. Ahora, ¿seguiré teniendo sangrado después de la histerectomía? No, porque el origen del sangrado en muchas ocasiones era el útero. Entonces, si ya quitamos el útero, ya no voy a tener sangrado. Y por supuesto, si ya quito el útero, ya no voy a tener la capacidad de tener un embarazo. Hay en ocasiones, después de la histerectomía, vamos a tener algún sangrado residual que dura una semana, ¿verdad? Que básicamente podría ser por la cúpula, que es ese techo que se formó, que tal vez está cicatrizando y pueda tener una muestra mínima, pero en realidad no deberíamos de tener sangrado después de este periodo. ¿Qué tipo de dolor posoperatorio debo esperar? El dolor y la cirugía es algo muy importante y sobre todo que la recuperación, la evolución y la experiencia que vaya a tener el paciente es uno de los aspectos más importantes a considerar cuando hago la cirugía, porque la cirugía es la justificación del por qué le voy a mejorar la calidad de vida al paciente, pero después de la cirugía no tiene la paciente el por qué tener dolor. Entonces es muy importante tener un abordaje integral de la paciente. Ahora, el dolor es muy claro que va a depender del tipo de cirugía. Entonces acá, por ejemplo, sería la histerectomía abdominal. Entonces, la histerectomía abdominal sí es la que se asocia con mayor tasa de dolor. ¿Por qué? Porque para yo poder ver el útero necesito utilizar este tipo de instrumentos. Entonces, estos instrumentos se llaman separadores. Los separadores básicamente van a ser los instrumentos que se colocan por encima de la piel, ¿verdad? Y básicamente van a meterse en la cavidad y lo que van a hacer es traccionar. Entonces, esa tracción continua que se va a tener a nivel de las paredes del abdomen va a provocar un dolor postoperatorio diferente al de la histerectomía vaginal o la histerectomía laparoscópica. Entonces, por eso es muy importante que cuando se asocia al dolor, tenemos que pensar en el tipo de histerectomía que me van a realizar. Usualmente la histerectomía vaginal y laparoscópica, repito, van a tener la menor tasa, siendo la cirugía laparoscópica la que tiene la menor tasa de dolor postoperatorio, en donde prácticamente las pacientes al día siguiente están como si nada. O sea, realmente refieren algunas molestias, algunos aspectos, pero ya vamos a ver cómo hacemos incisiones muy pequeñas en la esterectomía laparoscópica de menos de 1 centímetro y eso justifica el por qué vamos a tener un menor dolor postoperatorio. Si a mí me quitan el útero, voy a necesitar de un control ginecológico o de estarme haciendo papanicolados. Un aspecto importante es que si ya se quita el útero, ¿verdad? No está sustituyendo su control ginecológico para determinar causas de incontinencia urinaria, educación para la menopausia, educación para lo que es el cáncer de mama, los diferentes tamizajes que se hacen después de los 40 años y el control, ¿verdad? Si todavía tengo varios, de ver que vayan creciendo o que estén presentes y que sobre todo que no vayan a tener ninguna masa, ningún tumor el día de mañana. Eso es muy importante. Pero si quitamos el útero, es muy importante saber que si ya quitamos el cuello del útero y no tenemos ninguna alteración, ¿verdad? Antes de la esterectomía, donde sus papanicolados eran normales, y después usted tuvo pruebas del virus del papiloma humano, en donde no tenía ningún virus de alto riesgo. Aquí vamos a hacer un paréntesis. El virus del papiloma humano lo va a tener el 80% de la población en Costa Rica. Lo que a mí me interesa saber de la paciente es si tiene el tipo 16, 18 y algunos otros tipos
que se asocian o que se le llaman de alto riesgo porque son los que podrían eventualmente dar cáncer de cuello de útero. Entonces, si yo le quito el útero a una paciente con papanicolados normales y que no tiene el virus del papiloma humano, es poco probable que esa paciente necesite estarse haciendo un papanicolado todos los años, sino que ya se pueden empezar a distanciar. Entonces, eso es lo que usualmente se hace hoy en día, que se le hace el virus del papiloma humano a la paciente cada 3 años y después de cierto número ya la paciente prácticamente no tendría ningún riesgo. Si yo no tengo el virus, no puedo tener cáncer de cuello de útero y si entonces no tengo el virus y no tengo útero, pues entonces por eso ese control ya se puede postergar y no sería tan necesario. Ahora, si la paciente tiene historia de que tuvo algún tipo de displasia y tiene el virus del papiloma humano, ya no tiene cuello de útero, por lo tanto no tendría ese riesgo. Sin embargo, pues pueden aparecer lesiones con el tiempo a nivel de vagina y por lo tanto la paciente tiene que seguir en su control anual. Y ahora, para ir finalizando, vamos a ver unos pequeños videos de cómo se ve la cirugía laparoscópica, que repito, es la cirugía o la esterectomía que elegimos hoy en día para ver los diferentes pacientes. Entonces acá estamos viendo lo que este es el intestino, ¿verdad? Donde ingresamos a través de lo que sería el ombligo, ¿verdad? Y hicimos dos incisiones prácticamente a nivel de, de la pelvis para introducir este tipo de manipuladores. Entonces, básicamente acá lo que estamos viendo, entonces esto sería el útero, el intestino, esto sería la vejiga, donde tenemos un abordaje laparoscópico y básicamente aquí estaría entonces el tercer implicado, ¿verdad? Entonces aquí básicamente tenemos un útero, ¿verdad? Tenemos las trompas del útero, una trompa, la otra trompa, y estos son los ovarios. Entonces básicamente acá la facilidad que tenemos es de lograr visualizar de una manera más sencilla y aquí por ejemplo estamos introduciendo lo que son otro tipo de instrumental, en este caso es un instrumental especial que corta, ¿verdad? Coagula y corta. Entonces, esto lo que hace es ir iniciando la cirugía. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es quitando la trompa, ¿verdad? Básicamente, esto sería la pared abdominal para que más o menos tengamos la referencia. Aquí estaría lo que sería la vejiga, ¿verdad? En esta parte anterior, este sería el útero. Ven la relación o lo que mencionaba yo con respecto a las lesiones que podríamos tener, ¿verdad? Pero entonces la facilidad es cómo se moviliza el útero. Entonces aquí prácticamente escogemos el sitio, este sería el ovario, y entonces estamos definiendo dónde vamos a hacer el corte y empezamos a hacer el corte de la trompa, pero dejamos el ovario, ¿verdad? Aquí vamos a ver cuando eh, se está sacando el útero. Entonces ya quitamos el útero. No lo quise hacer por cuestiones de tiempo y también pues porque también a veces es un poco visible. Entonces aquí el útero ya quedó libre. Entonces lo que estamos haciendo ahora básicamente es sacando el útero. Este es el ovario, estos son los intestinos y el útero va a salir por lo que sería prácticamente la vagina. Entonces esto que está aquí, esto es vagina. Esto que se ve acá, esta es la vejiga, ¿verdad? Y aquí se ve el canal vaginal y aquí era donde estaba el útero. Entonces ya prácticamente se extrae el útero sin cirugías grandes, ¿verdad? Y entonces lo que está permitiendo es tener solamente esto que sería la cúpula y aquí estarían los ovarios. Y después, a ver si lo carga. Acá, para finalizar, entonces vamos a ver lo que es el cierre de la cúpula. Entonces cerramos la cúpula por dentro. Entonces básicamente esto era lo que había quedado y aquí vamos pasando un hilo especial, ¿verdad? Hoy en día se usan unos hilos, perdón, que tienen unos pelitos, se llaman barbados. Entonces lo que produce es que una vez que se pasa el hilo no se devuelve. Entonces básicamente lo que se está haciendo acá, ¿verdad? Es cerrando lo que sería la cúpula, ¿verdad? Y entonces de esta manera ahí se tracciona el hilo, ¿verdad? Es el hilo de color azul y entonces así se cierra toda la cúpula y así ya queda aislado la pared o la parte vaginal de la cavidad pélvica y la paciente al tener una herida tan pequeña, por eso va a tener una mejor recuperación. Entonces, lo más importante de la parte de los mitos de la esterectomía es la educación para el paciente. Eso es fundamental. Decirle a una paciente que le tenemos que quitar el útero porque tiene tal enfermedad o tal patología es algo primordial.
Sin embargo, lo que tenemos que tener claro es que lo que yo vaya a educar al paciente, para que entonces entienda, primero, lo que tiene, ¿verdad? ¿Por qué lo tiene? Y después, los tipos de cirugía y cómo lo podemos realizar, pues entonces también nos va a dar la ventaja de que cómo va a ser su vida después del mismo y entonces así prácticamente la paciente va a estar más consciente. Y eso es uno de los aspectos que hoy en día se ha estudiado en donde el consentimiento informado es aquella documento que da la autorización para que el paciente pueda autorizar al cirujano a hacer la cirugía. Pero uno de los aspectos más importantes es que hoy en día no solamente es el consentimiento, sino que se pone en un protocolo la educación que se le dio al paciente, donde se puede hacer una videollamada y hacer cosas como estas, ¿verdad? Para que la paciente entienda lo que se le va a hacer, haga las preguntas y entonces así ella va a dominar más el tema y va a saber que eventualmente si hay una complicación ya la conocía. Y eso también produce una mejor aceptación, pero sobre todo que las pacientes también al tener mejor educación, tienen una recuperación más satisfactoria y realmente su experiencia con el procedimiento va a ser mejor para poder transmitir la, la- para poder transmitir el procedimiento que se le realizó al resto de pacientes y ser una buena referencia también. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Estamos nosotros ubicados en la Clínica Bíblica en la Torre Omega, en el segundo piso, y también estamos en redes sociales, en Instagram, como el doctor Mario Iques. Y pues para mayor información, ahí están también los códigos QR de la página y también de otras informaciones que pueden adquirir. Así que pues no sé si tienen alguna pregunta y con muchísimo gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que súper provechosa la charla. Esperamos que así haya sido para nuestras asistentes. Por acá tenemos una preguntita. Dice que después de una histerectomía total, que ¿cuánto es el tiempo recomendado para seguir tomando los estrógenos? Dice que en su caso tiene cerca de 8 años tomándolos y que actualmente tiene 50 años. Ujú. Me imagino que lo que le hicieron, ¿verdad? Que es muy importante. Cuando hablamos de una histerectomía total, eh, es quitar el útero y el cuello, ¿verdad? No es quitar los ovarios. Entonces, para que dejemos claro, ahora posiblemente a la paciente le quitaron el útero y le quitaron los ovarios. Entonces, eso se llama una histerectomía total más una salpingoforectomía bilateral, ¿verdad? Ahora, es muy importante entender que el uso de estrógenos, ¿verdad? Lo que está dando es una calidad de vida a la paciente para que entonces todo ese montón de mecanismos que participan los estrógenos en piel, aspectos de incontinencia urinaria, sobre todo aspectos de hueso, ¿verdad? No vaya a tener un efecto negativo. Entonces, cuando yo no tengo estrógenos, ¿verdad? Voy a tener un aspecto muy importante que es que mi metabolismo se va a cambiar y sobre todo en la parte del hueso, ¿verdad? Entonces vamos a tener una afectación en donde el hueso se empieza a poner más débil con el tiempo al no tener estrógenos. Entonces, si se lo hicieron a los 42 años y ya tiene 50, ¿verdad? En realidad no hay como un tiempo límite para quitarlos en este momento, sino que lo que tenemos que tener es una consulta para ir viendo cómo están todos los diferentes parámetros, ¿verdad? Porque al final los estudios son conflictivos en el sentido de que si la paciente tiene antecedentes, por ejemplo, de cáncer de mama, si es bueno quitarlos, si la paciente tiene mamografías y son mamografías normales sin ninguna alteración, pues entonces no habría ningún problema. Entonces, puede seguirlos tomando. Entonces, por eso no solo me tengo que basar en cuánto es el tiempo que tiene tomando, sino que en realidad tenemos que ver las diferentes características desde los antecedentes de la paciente, así como antecedentes serofamiliares, para saber si los puede continuar o no. Pero en realidad el beneficio es muy importante porque sigue preservando su calidad de vida, ¿verdad? Y sobre todo, repito, mejora el hueso, mejora aspectos del sueño, mejora aspectos del colágeno, etcétera, a nivel vaginal. Entonces, eso también tiene una repercusión en la calidad de vida del paciente, que por ejemplo, si los quita, va a sentir eso en lubricación vaginal, en incontinencia urinaria, incluso en infecciones urinarias, en los aspectos del hueso a largo plazo, etcétera.
Perfecto. Por acá nos pregunta si la histerectomía se puede aplicar como en temas de prevención de cáncer de útero, porque por acá nos comenta que ella es una mujer sana, que ella pronto va a entrar como a la menopausia, ¿verdad? Pero dice que su madre tuvo cáncer de útero. Entonces, que si por ahí puede haber una relación y si usted se lo recomienda. Perdón, perdón, es que se me cortó un momento el- No, que cuál es su punto de vista, su opinión con respecto a esto, hacerse una histerectomía como por prevención de cáncer de útero. No, en realidad, si la paciente tiene algún factor de riesgo, ¿verdad? Claro, llámese que tenga, por ejemplo, el virus del papiloma humano de alto riesgo, los más importantes 16 y 18. Pero si la paciente tiene un control adecuado, si tiene incluso colposcopías que no han demostrado lesión, entonces ese va a ser el mejor abordaje. Porque exponerse a una cirugía, repito, la histerectomía es una cirugía grande, ¿verdad? Es una cirugía mayor, ¿verdad? Que puede tener complicaciones. Entonces, para prevenir algo basado en un supuesto, es algo muy contradictorio desde el punto de vista médico, porque no estarías ofreciendo un beneficio al paciente, sino que le estás ofreciendo, más bien, no le estás quitando un problema, estás suponiendo un problema y le está dando las complicaciones reales, porque si las complicaciones sí están presentes, o sea, hay una tasa de complicaciones que se puede dar y eso yo no lo puedo quitar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde utilizando antecedentes familiares como para justificar el por qué le tengo que quitar yo el útero a la paciente, no sería lo más recomendado. Habría que ver aspectos genéticos, ¿verdad? Si hay pruebas ya avanzadas que se haya hecho la paciente, que existen, ¿verdad? En relación a que si tiene alguna predisposición con algún tipo de cáncer, etcétera, pues ahí podríamos tener una visión diferente. Pero propiamente solo por antecedentes familiares que mi mamá tuvo, digamos, por decirlo más claro, mi mamá tuvo cáncer de cuello de útero y a ella le quitaron el útero, ¿verdad? Pero si yo no tengo una valoración completa y si yo tengo un virus del papiloma humano negativo, o sea, no me tengo por qué quitar el útero. O sea, el útero se puede quedar ahí porque no tenés el virus, así que no tendrías el riesgo de tener el cáncer. ¿Me explico? Entonces, sí es muy importante tener claro que como medida preventiva no sería una justificación. Perfectísimo, doctor. Y aquí ya nos entra la última, que cuando se puede ya empezar a realizar como labores normales del hogar, por ejemplo, agacharse, ¿verdad? Después de realizarse, por acá ya nos pregunta histerectomía abdominal, dice que tiene 48 años y hace 2 meses se la realizaron. Ujú. Sí, la histerectomía abdominal, pues sí es un abordaje frecuente, ¿verdad? Sin embargo, la recuperación sí va a ser diferente. Y uno de los aspectos más importantes es porque debajo de la piel, donde van a ir por diferentes capas, entonces va la piel, luego va lo que sería la grasa, entonces va a ir una capa que se llama fascia. La fascia es una capa que está por encima del músculo. Entonces, esta capa tiene una gran repercusión que va a aislar los músculos, ¿verdad? Y va a aislar lo que es la parte de la cavidad abdominal, ¿verdad? Con lo que sería la parte externa. Entonces, la fascia se cierra y tiene una recuperación de 6 semanas aproximadamente, donde usualmente va a llegar a un 15% de su recuperación. ¿Qué significa esto? Que todavía le falta recuperarse, pero cuando la fase tiene un 15% de una recuperación, se vuelve funcional. Entonces la paciente puede volver a hacer ciertas actividades. Sin embargo, es muy importante que las pacientes, se da hoy en día la recomendación que dependiendo de la histerectomía abdominal que se le haya hecho, porque yo le puedo hacer a la paciente la herida así, que sería como una cesárea, o le puedo hacer así. Entonces, eso también tiene una repercusión en la presión que se hace a nivel de la pared abdominal. Entonces, esto lo que quiero decirles es que puede hacer labores de manera normal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aspectos de levantar cosas, sí es mejor que la paciente incluso utilice faja durante los primeros 3 meses. ¿Para qué? Para que entonces, donde va la herida de la fascia, que está por dentro, se haga una presión con la faja y eso lo que previene es una tensión innecesaria
y mejora la recuperación y evita lo que se llama una hernia incisional, que básicamente es que eso falló, no cicatrizó y se abrió. Entonces, al abrirse, eso básicamente es una hernia, una hernia incisional. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro de lo que queremos evitar con el tiempo. Perfecto, doctor. Y bueno, para no dejar aquí esta preguntita sola y ya cerramos, dice que hace 3 meses le realizaron una esterectomía total, ya que tuvo Ujú. prolapso total y le colocaron una malla en la vejiga. Dice que aún al caminar tiene mucho dolor en la ingle, al subir gradas y la pierna derecha como que, ¿verdad? Le duele Sí. mucho más. ¿Cuánto tiempo tiene, perdón, de operada? 3 meses y ella tiene 3 meses. Y le cincuenta y hicieron ocho la años. cirugía vaginal. Histerectomía total, ya que tuvo prolapso total y le colocaron la malla en la vejiga. Eso fue Ujú, lo único sí. que... Entonces, volviendo, la histerectomía total es que le quitaron el útero por completo, ¿verdad? Si tiene un prolapso total, me imagino que lo que le hicieron fue una histerectomía vaginal, ¿verdad? Y a la hora que se le coloca la malla, ¿verdad? La malla está corrigiendo un defecto, ¿verdad? Que sería la incontinencia, la incontinencia urinaria, ¿verdad? Que la incontinencia urinaria va a ser usualmente si la paciente no tiene, digamos, la capacidad para retener la orina. Entonces la paciente ríe, la paciente tose o la paciente hace algún esfuerzo y se le salen los orines. Eso es la incontinencia. Usualmente la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a corregir en este tipo de pacientes porque el piso pélvico está debilitado. Entonces, ahora, no es común, ¿verdad? Que tengamos un dolor tan prolongado, ¿verdad? De la histerectomía vaginal, porque usualmente va a tener una muy buena recuperación, pero si todavía tiene dolor, ¿verdad? Habría que ver si más bien es no de la histerectomía, sino de la malla, lo que eventualmente podría estar provocando, porque aquí tenemos que valorar las complicaciones de dos procedimientos. Entonces, ¿que son dos procedimientos que se hacen en un mismo tiempo? Sí, pero tenemos que ver muy bien cuál de los dos podría estar teniendo una recuperación tan lenta, porque si la paciente que se le hace la histerectomía vaginal, repito, tiene una recuperación muy buena, sobre todo si tienen prolapsos, ya que pues el poder jalar el útero en una paciente que está en anestesia general o con un bloqueo permite, ¿verdad? Que se pueda traccionar y hacerlo fácilmente. Pero si se le colocó la malla, ¿verdad? Entonces aquí está apareciendo tal vez un dolor posoperatorio de la malla. Entonces es lo que tenemos que tener este, claro, que sí habría que hacer como una valoración del por qué todavía persiste con el dolor, si es por algo que se hizo en la histerectomía, ¿verdad? O si es por algo que sea la colocación de la malla, ¿verdad? Pero sí, la malla también se asocia a que puede tener un dolor pélvico, una incomodidad al levantarse, dolor durante las relaciones e incluso a la hora de disecar para poner la malla, ¿verdad? Puede haber dolores hacia ciertas zonas porque la malla al fin y al cabo es un cuerpo extraño, ¿verdad? Lo que está haciendo es un soporte, pero como es un cuerpo extraño, eventualmente podría tener alguna complicación asociada a esto y habría que revisar a la paciente. Perfectísimo, doctor. Bueno, con esto llegamos al final de las preguntas. De verdad, agradecerle muchísimo a todos los asistentes y también a usted, doctor, por la carrera y la congoja y todo, por conectarse con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, recordarles nada más que todos estos webinars siempre los subimos al canal de YouTube bajo el nombre Hospital Clínica Bíblica. Ahí podrán encontrar este y muchos otros más relacionados a los temas de salud como más pedidos, ¿verdad?, por nuestros pacientes y el público en general. Así que mil gracias, doctor, y feliz mañana para todos. No, muchísimas gracias a todos los que participaron y como comentaste, van a estar en la página de YouTube. Y sí es muy importante, después les agradecemos que después de las visualizaciones les den me gusta para que entonces se empiece a reproducir más el video y llegue la información a más y más pacientes. Así que muchísimas Así gracias. es. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Feliz Hasta luego. mañana.